Gracias. Voz para el Cambio continúa esta edición y satisface mucho el talento de la gente que sigue este espacio. Este es un programa que necesariamente no tiene que ser, marchar parejo con otros medios que tienen también protagonismo en los medios de comunicación. Aquí siempre se trata de ver temas que puedan llevar un mensaje a sus seguidores. Un programa que actúa, se conduce sin tener limitaciones en la gente que está habitualmente aquí, y a nosotros eso nos da Da mucha satisfacción. Ya tenemos ahí a Alfonso que quedó responsabilizado de ampliar un concepto que ya tenía iniciado. Adelante, Alfonso. Gracias, don Juan Francisco. Ojalá que usted pueda convencer a Wandy Luciano a que un día venga a estar, no conmigo ni con don Jacinto, al menos con usted, para que ustedes puedan ahí filosofar. Ahí entró don Aristóteles Poncerrate, qué bueno. Saludos, Poncerrate. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, amigos de Voz para el Cambio. Es un honor compartir contigo y con don Juan Francisco. Teníamos mucho. Gracias. Que Alfonso no tiene dividido y creo que nunca hemos hecho un programa. Es un honor estar junto a usted, don Juan Francisco. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Que lo vi por ahí en el programa Democracia, tirándole la toalla al presidente Luis Abinader en el caso de los nacionales haitianos inmigrantes. Pero me pareció interesante. Me han criticado, pero yo defiendo el criterio que si los extranjeros atacan a un presidente dominicano, yo estoy en el deber de estar del lado del presidente. Basado primero en el principio duartiano, de que esto aquí es independiente de toda potencia extranjera. Creo que fue muy valiente de su parte esa intervención, muy valiente y muy precisa. Te lo agradezco, porque a mí no me niega nada al gobierno. No voté, tengo varios lustros que no voto. Porque en el mismo equipo de Voz para el Cambio hay gente que están perdidos conmigo. Adelante. Gracias, don Juan Francisco. A usted le gusta enchinchar y buscar pleitos con gente que usted ha dicho, usted mismo, que son más grandes que usted, y usted le sigue buscando el lado amargo a la gente. Por suerte que los amigos míos son gente de paz y eluden las provocaciones, por suerte. Además, una provocación de un viejo como usted hay que evitarla. No, yo no acepto eso. Hay una gente que me llevan a mí de a 25 años y ahora es que ellos están aportando. Usted vive glorificando cacarones, siga ahí. Mire, don Jacinto tocó un tema. ¿Cuál democracia? Con todo el hambre, la guerra y todo aquello, la falta de respeto a la vida. Yo le voy a decir una cosa. Si lo que se está gastando hoy en la guerra Rusia-Ucrania, con todo lo que implica el derroche de bombas, de armamento, de mantenimiento de esos militares fuera de sus casas y de su trabajo propio, se dedicara para resolver el problema del hambre en este mundo, fácilmente se resolviera el 70 o el 77% del hambre en el mundo. Pero a las grandes potencias no le interesa la vida de los demás, solo le interesan sus intereses geopolíticos, económicos y su preponderancia política como imperio. En este mundo de hoy se derrochan alimentos en las grandes naciones que si se utilizaran de manera racional, los pueblos de África o los que están como los de África, incluida una parte de nuestra población y de Haití, no estuvieran muriendo 23 y 24 mil niños diarios por hambre. Entonces, hay que ver, por eso decía
Wandy Luciano, la cortina de humo en que vive nuestra sociedad es la que lleva a esos jóvenes a esas acciones y a no escuchar a los padres, por esa cortina de humo que vive esta sociedad, con unos medios, incluidas las redes sociales, que inculcan normas, conductas. Yo quisiera hablar de antivalores, pero no quiero que Celedonio se ponga guapo conmigo, porque él me dice que los antivalores no existen, que son valores diferentes. Llámele como se le llame, son las cosas que van inculcando las potencias para desviar la atención de los jóvenes y llevar este mundo a no entenderse y a no validar, no valorar la condición humana, para que esa juventud de hoy se vaya por el camino de la vanidad y olvide la memoria, los principios, los valores, la historia de su pueblo-nación, y que entonces pueda amarlo como merecen ser amados los pueblos de cada ciudadano, para entonces aferrarse a ellos y hacer patria desde ellos y ver a los demás pueblos con el respeto que se merecen, pero sin aceptar la injerencia. ¿Correcto? Quería hacer esa ponderación a partir de lo que don Jacinto habló, de cuál democracia. Ahí le dejo, don Jacinto. Pero si usted quiere, Alfonso, y con el perdón de Jacinto, démosle la oportunidad a Aristóteles, que es el invitado, y participo yo por primera vez con él. Hágame esa concesión, Jacinto Ascensión. No, con Aristóteles, déjeme saludarle por lo menos. Qué gusto, Aristóteles, hacer el panel con usted, de Voz para el Cambio, y escucharlo para mí siempre aprendería mucho. Yo quedarme solamente escuchándolo a usted. Bueno, gracias, don Jacinto, gracias, doctor Juan Francisco. La situación es bastante difícil. Solamente en la última partida para apoyar a Ucrania, Estados Unidos desembolsó 18.000 millones de dólares. Usted lo multiplica por 50, don Jacinto Ascensión, don Juan Francisco, y son cientos de miles de millones que pudieran salvar, sobre todo en Yemen, en la República Democrática Popular de Yemen, donde hay una hambruna desde hace varios años. Aristóteles. Sí, adelante, don Juan. Me disculpa que lo interrumpa, pero usted dio una suma y ya nosotros en 2 años de este gobierno ya ha pasado esa cifra de préstamo, así que continúe. Sí, gracias por la acotación, pero estoy hablando solo, don Jacinto, de lo que ha aportado Estados Unidos en el último mes, porque previo a esos 18.000 millones ya habían aportado cerca de 25.000 millones de dólares, más los 15.000 millones que aportó el Reino Unido, más los 25.000 millones que aportó Alemania, más los 12.000 millones que aportó Francia. Usted se imagina la cantidad de dinero que eso representa, y estamos hablando, la ONU está hablando de una posible hambruna ahora en el 2023, y todo ese dinero se ha malgastado en guerra. Aparte, no he metido ahí los dólares y los rublos que ha gastado Rusia para invadir a Ucrania. No lo he metido ahí, solamente estoy hablando de lo de Occidente. ¿Cuántos millones de niños, de personas desposeídas no hubiesen sido alimentadas en este año que transcurre, desde febrero a esta parte, con toda esa millonada que se ha invertido en esa guerra, don Jacinto Ascensión, don Juan Francisco? Y entonces nosotros tenemos una intervención cultural donde los antivalores, como señalaba don Alfonso Torres Ulloa, son los que se premian, son los que les dan Grammy, son los que le dan Grammy Latino, son los que le dan los premios, los que hablan de las drogas, del sexo, de te voy a mandar a matar, y todos esos antivalores son los que están siendo premiados en los premios a la música. Entonces, nuestra juventud, tal como dice Wandis, tiene una cortina de humo que no le deja ver la realidad, y esa joven da en el clavo cuando dice ese cotejo.
esa cortina de humo no nos deja ver la realidad a nuestra juventud y nos tienen dormido con el individualismo, con el consumismo, con los falsos valores, con la falta de respeto en el hogar, con la desintegración familiar, y todos esos antivalores son los que nos tienen sumidos en una pseudo-democracia, porque no vamos a hablar de democracia, don Jacinto, don Juan Francisco, sino de pseudo-democracia. Y esa pseudo-democracia es lo que nos tiene hastiado, es la que nos tiene con esta delincuencia que nos acogota y nos tiene prisioneros en las casas con 4 y 5 candados en los portones, y que no queremos salir después de las 8 de la noche, y que nos atosigamos por salir rápido del trabajo para llegar pronto a la casa, para encerrarnos en una cárcel familiar. Entonces, eso no es democracia. Estamos viviendo en una dictadura casi universal, don Jacinto, don Juan Francisco. Adelante. Pero yo le pregunto a ustedes dos, que están mucho más cerca que yo en las ciencias sociales, ¿por qué los que dirigen al mundo pretenden tener las sociedades embrutecidas? ¿Por qué? Porque eso es planificado. Ponen grandes pensadores a diseñar proyectos para venderle un producto inválido a la sociedad, para que piense de una manera determinada. ¿Por qué se quiere tener una población lo más enajenada posible? Usted sabe lo que implica el pensamiento. Usted sabe lo que puede ocurrir cuando hay conciencia de cambio. Usted sabe lo que implica cuando se puede pensar con cabeza propia. Entonces eso huele por toda parte a revolución. Sí, entonces, así es. La gente va a tener que reaccionar. Entonces mejor mantener anonadado, mantenerlo con una educación precaria, mantenerlo subyugado a la pobreza, o si no, subyugado a ser parásito del Estado, porque así como acá tenemos que tener miles de personas, cientos de miles de personas, esperando que le den un bono luz, un bono gas, una funda con el símbolo del partido que está de turno en el poder cada mes, donde lo que una funda se da no llega ni siquiera a 600 pesos, o usted tener a gente haciendo fila kilométrica para recibir un cheque de 1.500 pesos, nada más todo lo que implica hacer la fila para que lo puedan inscribir, la fila para irlo a cobrar el cheque. Hay una tarjeta que le ponen 200 pesos de gas. Sí. Entonces es mejor tener esa dádiva y luego para presentarnos como bueno a ese grupito que está controlando el mundo. Y es lo mismo, usted va a Estados Unidos y la cantidad de gente que vive del Gold Fight, de los cupones, de las ayudas, que no dan ni un golpe de carácter, es mejor tenerlo así, tenerlo dándole la droga, permitiéndole todo, de tal manera que la gente no sea capaz de pensar, de tener cabeza propia, y luego ya vemos los resultados que tenemos con estos países democráticos, pero detrás de esa democracia lo que hay es una manipulación en el pensamiento. Pero entonces Aristóteles conviene más tener consumidores que pensadores. Mire, don Juan Francisco, esa es una muy bonita provocación, porque no recuerdo el pensador que decía que no hay nada más revolucionario y subversivo que educar al ser humano. Y es cierto, es que los poderosos del mundo, los 9 millonarios o los 15 millonarios del mundo han diseñado una política mundial de mantener a la población mundial como ovejas mansas que van al matadero y que siguen el camino y la ruta que le traza el pastor, y los pastores son ellos. Entonces usted recuerda que una
sextuagenaria llamada Cristina Lagarde, que era la directora del Fondo Monetario Internacional en un momento, no sé si lo es todavía, dijo que por qué no mataban a la población envejeciente del mundo, porque consumían demasiado y no producían nada. ¿Usted recuerda eso? Ella se hizo muy famosa en la pandemia con eso. Exactamente. Entonces, don Juan Francisco, es que hay pingües beneficios de los oligopolios mundiales manteniendo a la población mundial como reses hacia el matadero, estupidizados, idiotizados, porque con eso logran mantenerlos tranquilos, tal como dice don Jacinto, que no hagan revoluciones, que no piensen con cabeza propia. Esa es la realidad. Sí, y sin embargo, cuando uno ve la historia de la humanidad en los grandes imperios, las grandes potencias, todas aquellas personas que han tenido pensamiento propio y no se ha adherido al poder ni al status quo, han sido sacrificados, en sentido, lo han mandado a matar. Todo aquello que han tenido esa capacidad de pensar, de ver otras posibilidades, de ser mundo, de ser persona, de ser país, de ser sociedad, todas aquellas personas que han estado en contra de lo existente, entonces lo han sacado del medio. Y por eso que vamos a ver en este momento muchas cabezas brillantes, pensantes, que podrían hacer algo, pero sin embargo están adheridos al poder. Y les pongo un ejemplo que ha pasado. La mayoría de la cabeza pensante que teníamos aquí lo tenía Leonel Fernández en su gobierno. Lo tenían ahí haciendo esos ciencistas sociales. Pero luego se lo llevó para un globe. Y la mayoría de las personas que están haciendo vida universitaria como catedrático, en su gran mayoría están al servicio del sistema. Porque ahora mismo, para usted poderse mantener en este sistema, con cierto nivel de bonanza de economía, tiene que adherirse, porque de manera individual realmente no se puede llegar lejos. Han tenido que vender su palabra, su conocimiento al mejor postor. Entonces, eso ha pasado, está pasando aquí en el país, con los catedráticos, con la gente que piensa en este momento, están al servicio de la oligarquía o del gobierno. Ya usted sabe, Aristóteles Ponce Rate, que es catedrático, lo que está pasando con nuestra universidad, la UAS, cómo están la gente en la universidad en la UAS, pero está en otro lado también vendiendo sus servicios al sistema, al poder, a este grupo que siempre ha estado enajenando, manipulando el pensamiento, las libertades del ser humano, en este caso aquí en la República Dominicana, para no salir de mi patio pequeño. Pero Aristóteles, Jacinto toca un tema que yo diría que en la República Dominicana lo puso en práctica un hombre con poca formación académica. Sin embargo, Rafael Leonidas Trujillo, para mantenerse en el poder, fue sobre la base de conquistar los principales intelectuales de esa época. Te dejo la palabra a Aristóteles para que analice ese fenómeno. Eso es una parte muy importante, que no solo fue Trujillo. El problema es que cuando tú tienes discapacidad mental, tú buscas lo mejor para que te respalde, para cubrir esa deficiencia. No solo fue el caso de Trujillo, también en Venezuela Rómulo Betancourt se rodeó de la intelectualidad venezolana de la época, a pesar de la enemistad que tenía con Trujillo. Y la gran intelectualidad dominicana estuvo totalmente al servicio de Trujillo, porque también era un asunto de sobrevivencia. Confrontarlo significaba o la muerte o el destierro, doctor Juan Francisco de la Rosa. Y en casi todas las naciones del mundo, por ejemplo, en la gran nación del norte, no son los presidentes los que toman las decisiones. Hay una cúpula dirigencial que se denomina el Pentágono, donde están los cerebros del mundo, y son los que trazan la pauta de lo que tienen que seguir los presidentes
norteamericanos. Ellos no toman decisiones por sí mismos. Tienen un equipo de intelectuales que son los que le dicen las premisas por donde deben dirigir los pasos durante los 4 años de su gobierno. Y aquí, por lo menos en este gobierno, también se ha dado lo mismo. Usted ha visto cómo Pavel Isa Conde, Alejandro Fernández W., Miguel Seara Hatton, son intelectuales del sistema, pero que han sido cooptados por Luis Abinader para que puedan dirigir las cosas que él no puede dirigir, porque él no es economista, él no es historiador, él no pero es... se ha dicho que Luis Abinader es economista, eso yo lo he oído decir, no sé hasta dónde eso sea cierto. Sí lo es, pero no manejaba la cosa estatal, y entonces tenía que buscar un equipo que pudiera dirigir las cosas por donde debiera ser, y se buscó también su equipo de intelectuales, es decir, que no son solo los tiranos y los faltos de cerebro que se buscan con su equipo de intelectuales para poder gobernar. Parece una faceta del Estado contar con lo mejor y lo más granado de la sociedad para poder impulsar los cambios o los contracambios. Mire, yo creo que debemos ir a una pausa, porque el dueño del... Mira, ahí donde salió el dueño era para replicarnos eso, enrotrarnos eso en cara. Él que la pide entonces, pero quiero decir, partiendo de lo que dice Aristóteles, en mi concepto, la intelectualidad que tenía Trujillo es superior con mucho a la que tiene Luis Abinader. Natanael, pausamos. Retornamos con todo y con Américo Lugo. Gracias. No te vayas. Pausamos, Natanael. Siempre unidos. Las tierras del Ceibo tienen un alto valor productivo, pero la mayor parte está en manos inapropiadas. Entendiendo esto, los peregrinos del Ceibo vuelven al Palacio Nacional el lunes 21 de noviembre, saliendo a las 6 de la mañana. Ellos fueron humillados, maltratados, representan la alimentación nuestra y quieren sentir el verdadero cambio. Ven y camina con nosotros. Invita a la Asociación Campesina Mamá Tingó.